¿Me escucho bien? Perfecto, Marcelo. Súper Me bien. escucho muy bien. Ya. Siendo jueves 12 de agosto del 2021, damos la bienvenida a todos y a todas las personas que están presentes en esta charla denominada Economía en los eSports. Esto en función de un trabajo identificado desde las unidades o áreas de deporte de la Universidad de San Sebastián, de la Universidad de Santiago de Chile, y también patrocinada por la Federación Nacional Universitaria de Deportes de Chile, con el apoyo también de las escuelas de kinesiología de la Universidad de Santiago y también por la Universidad de San Sebastián y la Asociación de Actividad Física y Salud Laboral en Chile. Esta actividad, para poder comenzar, es una charla que está destinada para poder ocupar una hora y media, y actualmente nos presentamos como comunidades de deporte. Quien le habla, Marcelo Bernal, jefe del Departamento de Gestión del Deporte y Cultura de la Universidad de Santiago de Chile. Macarena Leiva, quien la es encargada del área de deporte de la Universidad de San Sebastián, coordinadora nacional, tengo entendido, ¿cierto, Macarena? Eh, Quienes van a estar presentes en esta charla. Y como expositores nos acompañan Gabriel Araya, quien es kinesiólogo ergónomo, Master in Science en Biomecánica Clínica y también vicepresidente de Azocafisal y académico de la Universidad de San Sebastián. También nos acompaña en esta materia el académico, el señor Marco García Jara, académico de la Universidad de Santiago de Chile, de la Escuela de Kinesiología de la Universidad, profesor de Educación Física, diplomado en Ergonomía y terapeuta en Actividad Física y Salud. Así que con esto agradecemos nuevamente la participación de cada uno de ustedes, viendo a las personas que están conectadas, y muchas personas que pertenecen a las distintas selecciones u organizaciones de eSports de universidades, no solamente de la USACH y la San Sebastián, sino que también de otras, así que agradecemos el interés de poder participar en esta charla que vamos a disponer. Con esto entonces quiero darle la palabra para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida a Macarena Leiva a la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias, Marcelo. Solamente unos minutitos para agradecerles la participación a todos, la motivación también de parte de la Universidad de Santiago, desde la USACH. Agradecer a Marcelo, a Gabriel, que nos pudieran acompañar junto a la Asociación Chilena de Actividad Física y Salud Laboral. Ojalá que sea una actividad muy provechosa, y Gabriel nos comentó en Tras Bambalinas que va a ser una actividad bien interactiva, y la idea es que vamos interactuando y vamos haciendo preguntas de las dudas que vayan surgiendo, y que vamos haciendo de esta charla una conversación y que nos sirva a todos para poder seguir aumentando el rendimiento deportivo ya en estos eSports que hoy en día están muy ocupados, es ya casi una disciplina deportiva, está validado ya a nivel internacional. En muchas universidades hay grupos de eSport, así que ojalá es que les sirva para su rendimiento. Así que un saludo a todos virtual, y ojalá que en alguno de estos ya próximos segundos semestres que se nos vienen, nos podamos reunir como universidades a hacer algo entretenido en torno a esta temática. Así que un abrazo para todos y demos comienzo con la charla. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Macarena. Ahí relevar, ¿cierto? Ahí nuestros expositores van a comentarnos la estructura, ¿cierto? Sobre cómo poder participar. Mientras, de base está el chat del Zoom, ¿cierto? Por si quiere dejar alguna impresión, algún comentario, consulta, está disponible. Y también vamos a estar revisando el canal de YouTube donde se está transmitiendo, por si también llegase a replicarse algún comentario para poder ir apoyando a los expositores. Con esto entonces damos el pase, ¿cierto?, a Gabriel para que comience esta charla. Así que desearle mucho éxito. ¿Me escuchan, cierto? Ok, perfecto. Excelente. Bueno, primero de todo agradecerte a ti, Marcelo, agradecer a Macarena por la invitación. Creo que es un tema que
que es contingente. Creo que la pandemia lo que nos llevó en cierta medida es a cambiar ciertas rutinas y muchas cosas cambiaron y este tema de los eSports fue un tema que cobró relevancia. Entonces me parece muy interesante poder conversar, reflexionar, discutir en relación a esto, ¿ya? No sé si estás por ahí, Marcos. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Perfecto. Bueno, la idea es poder comenzar con esta charla y la propuesta que hicimos con Marco, presentarle hoy día, algo que no se extienda por más de 50 minutos. La gente pierde mucho la atención eh, cuando estas charlas se extienden por más de una hora. Y eso también tiene que ver con la ergonomía, con la ergonomía incluso cognitiva que tiene la gente. Y la idea es poderlo realizar como una conversación interactiva entre ustedes, con nosotros, ¿ya? Ir conversando con Marco en relación a distintas ideas, a distintos tips, partiendo y definiendo conceptos y cómo esto se vincula con la ciencia, ¿ya? Y ahí entonces generamos esta discusión y conversación. No sé qué te parece, Marco, de esa propuesta. Sí, estoy completamente de acuerdo. Saludarlos a todos y a todas. Qué grato estar el día de hoy hasta ahora en una conversación con todos aquellas personas que les interesa este tema. Y creo que mientras más conversado sea, va a ser mucho más eficiente y interesante para todos y para todas. Sin embargo, había preparado un par de slides para poner algunos temas en conversación y luego de ello pudiésemos ir deteniendo y conversando. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, nosotros tenemos acá habilitado el chat, así que está abierto para que ustedes nos vayan interrumpiendo para ir haciendo consultas. La idea es que podamos comunicarnos desde el chat y así generar entonces esta fluidez en la conversación. Ya, bueno, quisimos partir con una conceptualización previa, ¿ya? No sé si, Marco, quisieras partir comentándonos sobre estas dos conceptualizaciones y yo apoyarte en la última. Ya, genial. Básicamente, para el desarrollo de esta actividad, nosotros veíamos que esto se desarrolla en base a dos grandes conceptos. Por uno, lo que entendemos por eSports y el otro, lo que es la ergonomía, en donde los eSports son principalmente deporte electrónico, una forma de competencia de videojuegos multijugador organizada, en línea, que requiere tanto habilidades de acción como la capacidad y proceso de formar y adaptar una estrategia denominada los sucesivas estrategias para lograr objetivos. Lo interesante de esto es que esta es la conceptualización que nosotros fuimos encontrando en revistas académicas y del área destinada hacia la salud como partner, ¿ya? Entonces, por eso para nosotros era importante centrarnos y comenzar la discusión a partir de acá y también ser súper sinceros de que este concepto en particular pueden haber otros conceptos también bastante distintos y que hasta el día de hoy existe una cierta pugna con respecto al entender esta línea como deporte. Entonces, por eso era tan importante integrarlo en esta discusión, ¿ya? Y saber más o menos cuáles son las interpretaciones que le dan las personas que participan activamente de esto, ¿ya? Porque son elementos que en la evidencia científica están siendo puntos de debate. Gabriel, si quieres participar con lo de ergonomía, y vamos por allá. Sí, bueno, a mí siempre cuando me preguntan cómo poder definir ergonomía, siempre parto preguntándole a la gente qué se te viene a la cabeza cuando tú escuchas la palabra ergonomía. Y generalmente la gente lo asocia a la silla ergonómica, lo asocia al mango ergonómico, al acoplamiento mano-objeto que tienen las personas en relación a una usabilidad, ¿ya? Y si uno lo busca en la literatura, la ergonomía se define como una disciplina y es una disciplina científica porque alberga distintas ciencias, ¿ya?
En ese sentido, la biología, la medicina, la kinesiología, la biomecánica, la psicología, son ciencias que colaboran con esta disciplina y terminan siendo la comprensión de las interacciones que tienen las personas con las máquinas y con los objetos, ¿ya? Y entonces la psicología aporta, la medicina aporta, la biomecánica aporta en poder comprender estas interacciones, ¿ya? Y a su vez, entonces, esta profesión y esta disciplina aplica distintos principios teóricos, datos, métodos para poder optimizar el bienestar y el rendimiento global de un sistema en específico. Ergonomía, ergo viene de trabajo, y nomía viene de norma. Por lo tanto, una traducción epistemológica resulta ser que la ergonomía es las normas que rigen un trabajo. Pero el trabajo por sí no es solamente un trabajo que se remunera, sino que el trabajo es una actividad que tiene un gasto, ¿ya? Y en ese sentido, la ergonomía puede ser aplicada a múltiples cosas, ¿ya? En esta lámina, por ejemplo, vemos distintas situaciones y, en donde se puede aplicar la ergonomía. Y aquí hay un estudio que hizo la Universidad de Chile hace varios años atrás, en donde estudió la performance que tiene un jinete en la ejecución de una carrera con caballo, ¿ya? La ergonomía tiene mucho campo en el área de la minería, en la salud laboral, pero ese es un trabajo que es remunerado, ¿ya? Sin embargo, hay ciertos trabajos que no son remunerados, como por ejemplo una disciplina deportiva desde un contexto recreativo, ¿ya? Y en ese sentido el deporte tiene mucho de ergonomía, porque una de las cosas que consigue en el deporte es poder optimizar y llevar al máximo límite a la persona para que esa performance resulte de manera efectiva, ¿ya? Entonces, podríamos decir que el fútbol, el básquetbol y ciertos deportes que tienen una actividad específica que muchas veces no son remunerados, se puede aplicar ergonomía, ¿ya? Acá, por ejemplo, a los jinetes les pagan, ¿ya? Pero una carrera recreativa, donde yo corro con un caballo, también puede ser estudiado desde la ergonomía para poder optimizar procesos. Y ahí entonces viene la comprensión de la interacción de un sistema en donde está una persona, un ambiente y una máquina que puede ser estudiado de diversas ciencias, ¿ya? Que puede ser la biología, la química, la física, la biomecánica, la fisiología, etc., ¿ya? Por ejemplo, también, esto fue una charla que hicimos el año pasado con el profesor Ricardo Guzmán, y quisimos hablar sobre la ergonomía deportiva aplicada al ciclismo, y el ciclismo como deporte tiene ciertas posturas, la interacción que tiene la persona genera un gasto, y por lo tanto la postura es súper importante, y ahí entonces la ergonomía cumple un rol súper importante para poder generar un buen desempeño, ¿ah? Y cómo esto lo llevamos al gamer, ¿cierto? Al eSport, ¿ya? Y ahí podemos entonces darle una conexión de cómo este eSport se vincula con la ergonomía. Fíjense que el jugador que genera esta disciplina tiene una actividad, y su actividad es jugar frente a un computador, y ese computador tiene una interacción con la persona, ¿ya? Esa persona está interactuando con un mouse, con un teclado, con un joystick, está interaccionando con una pantalla, y por lo tanto la postura va a ser súper importante, y la carga cognitiva, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuánta información yo recibo para poder procesarla? ¿Ya? Y entonces ahí hay muchos psicólogos que estudian desde la ergonomía cognitiva, cuántos son los tiempos de exposición. ¿Ya? Son todas estas variables que influyen en esta actividad, ¿ya? Marco, tú hiciste una breve revisión de la literatura. Sí, complementando lo anterior que comentaba muy bien Gabriel, nosotros, claro, nosotros somos amigos de hace tiempo, tenemos esta inquietud de ver cómo la ergonomía
puede ir afectando otros territorios, más allá de solamente el mundo del trabajo. Sin embargo, comentarles también que ha sido un camino bastante difícil, porque usualmente la economía se ve desde un punto de vista muy tradicional, y en el ámbito deportivo, usualmente se le hace mucho énfasis al tema de las habilidades, cualidades cognitivas y capacidad física, pero no necesariamente se asocia al mundo de la ergonomía, ¿ya? Un ejemplo muy burdo sería como en algunos mundiales se han ido cambiando la pelota, ¿ya? En términos de materiales, en términos de peso, y eso lo hemos visto en todos los mundiales de fútbol desde el inicio hasta el día de hoy. Hemos visto la evolución de la raqueta, hemos visto la evolución de los campos en los cuales estamos compitiendo, lo mismo en la bicicleta. Y eso no necesariamente responde a parámetros de condición física o cualidades coordinativas, sino que responde a los materiales con los cuales están siendo construidos, las herramientas, con las características que estos materiales intentan adaptar el juego o a la persona para que desarrolle lo mejor posible su juego. Entonces, por ejemplo, veíamos que inclusive nosotros podríamos alterar los componentes de la herramienta que utilizamos para trabajar, y estamos alterando inclusive hasta la forma de jugar. Yo me acuerdo que había un mundial en el cual se hizo una pelota, en el cual era bastante global por definición de los jugadores, por ende, cada tiro libre era una verdadera pesadilla para lo que eran los arqueros, porque tomaba efecto, y el efecto Magnus que toma lo que es la pelota era muy difícil de predecir. Por ende, para el arquero era un verdadero dolor de cabeza, pero para el público a lo mejor era mucho más interesante ver si iba a ser gol o no. Se van dando cuenta cómo uno de los elementos que está presente en este deporte puede llegar a alterar el rendimiento o también afectar positivamente el mundo del espectáculo, ¿ya? También porque el mundo del deporte se va a asociar a ello, ¿ya? En esta revisión principalmente lo que intentamos visualizar fue hacerle un seguimiento a cómo la evidencia científica está levantando información con respecto a los eSports, ¿ya? Y principalmente nos damos cuenta que el principal reactivo con los cuales si a alguien le interesa la búsqueda científica van a ser juegos de computador, por ende ahí se abre mucho más la búsqueda. Para nosotros era bastante interesante hacer una bajada dentro de los cuales fuésemos aplicando ciertos filtros que conversaran con las necesidades y características del grupo etario que está presente en las universidades. Por ende, lo fuimos centrando a dos cosas. Por uno, queremos que vean con nosotros cómo la evidencia científica lentamente ha ido teniendo un avance ya en el tiempo, y que a medida que vamos haciendo filtros, ya sea 5 años anteriores o en edades como 19, 24 años, también sigue teniendo esta misma tendencia. Es decir, el eSport va a ser una tendencia que en los últimos 10 años ha sido comenzado a ser estudiado de una forma mucho más importante. Por favor, Gabriel, si puedes avanzar. Oye, yo me quiero detener acá, Marco, porque Bueno, a mí me vale. llama mucho la atención esta gráfica. Y si tú te fijas acá, claramente la investigación se relaciona mucho con la aparición de consolas y de tecnología, ¿ya? Y bueno, en unas láminas próximas yo les voy a mostrar un poco la evolución de cómo ha cambiado la interacción del joystick en un videojuego, ¿ya? Y cómo esto se relaciona también con la acoplación, con el acoplamiento mano-objeto que tiene que tener la mano para que tenga una mejor usabilidad. Y efectivamente uno de los cambios importantes que tienen los videojuegos es la aparición de la PlayStation 2 y de la Nintendo Wii. Son dos consolas que marcan un poco el punto de quiebre del cómo nosotros visualizamos los videojuegos. Que no solamente desde un computador de estación, ¿ya? Sino que estas dos consolas cambiaron un poco los paradigmas de cómo vemos los videojuegos y de qué manera se ha mantenido esta tendencia en cuanto a al tipo de procesamiento y el tipo de calidad de juego. Y yo agregaría un tercero, que es el Atari. La Atari, la PlayStation 2 y la Nintendo Wii. Y ahí les voy a comentar un poco algunas características de esto. Marco, tú hiciste una revisión acá de algunos papers en relación a esta temática. Si nos pudieras comentar un poco cuáles son como los hallazgos importantes que viste. Sí, en esta búsqueda que estuve realizando en estos días, principalmente quisiera compartir que
como ustedes ven, si bien hay una tendencia que va en crecimiento en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, en las cuales nos encontramos alrededor de 72 artículos académicos, existe un amplio campo en el cual estas investigaciones se diluyen. No es que 72 investigaciones sean del mismo campo, sino que están respondiendo a distintos campos de la investigación que están poniendo el ojo sobre los eSports. Por ejemplo, el ámbito nutricional. Por otro lado, lo que es la neurociencia. Por otro lado, el tema de la salud y efectos negativos, ¿ya? Entonces, acá, al menos en los buscadores de ciencia médica, el tema de eSport principalmente siempre se va a intentar asociar a elementos como la ansiedad e insomnio, ¿ya? O se va a intentar asociar algún elemento con características de patología o características como de neuroplasticidad o crecimiento de nuevas neuronas con respecto al desarrollo de ella. Sin embargo, encontré muy interesante que la investigación el día de hoy nos dan a conocer de que un tipo de ayuda ergogénica, fíjense, ergogénica, no ergonómica, y ergogénica tiene que ver con un factor que está aumentando el rendimiento de la persona que está haciendo la actividad deportiva, nos dice que consumir cafeína 3 miligramos por kilogramo de peso tendría un efecto positivo en aquellas personas que están desarrollando acciones de precisión y en tiempo de golpes, en juegos que sean principalmente como de lucha, ¿ya? Entonces, principalmente les queríamos comentar esto y nos vamos a detener en 2 artículos que han sido bastante interesantes y que de cierta forma resumen gran parte de la potencia de estos 72 artículos que son generados por cirujanos. Gabriel, si quieres complementar algo. Pensé que iba a pasar la diapositiva. Sí, o sea, me llama mucho la atención el tema de la ingesta de cafeína. Yo creo que hay un tema importante en cuanto a cómo eso tiene que ser controlado. Yo creo que hay que ser también súper responsable en poder decir que esta ayuda ergogénica permite una mayor activación del sistema nervioso, pero puede estar asociado a ciertos índices de alteración del sueño, de la ansiedad. Y yo ahí haría énfasis a los tiempos de exposición, ¿ya? Visto desde la ergonomía, a nivel tanto cognitivo como físico, uno no debería estar más de 35 o 40 minutos en una misma posición y haciendo una misma actividad. Entonces, idealmente que los periodos deben ser bien cuidados, ¿ya? Pasar más de 50 minutos en una misma posición, en una misma actividad, puede interferir en la performance. Entonces ahí implementar micropausas podrían ser súper importantes en este tipo de actividad. Ya, no sé si tú coincides con eso, Marco. Sí, de hecho, vamos a comentar algunos elementos y después nos vamos a dar un zoom mucho más importante a los efectos físicos. Sin embargo, yo al menos debo ser lo suficientemente responsable de comentarles de que cada vez que nosotros intentamos buscar la relación el día de hoy de eSport o en elementos de revistas médicas, usualmente la van a asociar a elementos de factores de riesgo o elementos patológicos, ¿ya? En aquellos elementos los cuales estudian neurociencias, principalmente se intentan analizar los cambios en la matriz del cerebro y la activación de esta zona, ¿ya? Por ahí se está moviendo, no quiere decir de que nosotros tengamos alguna predilección o no con respecto a ello, sino que queremos ser un poquito imparciales y comentarle a ustedes de la forma en la cual el ámbito médico, kinésico o de la carga física está viendo este elemento incipiente. Ya, por ejemplo, dentro de todas las investigaciones, había una investigación que yo había eliminado, de hecho, dentro de los artículos que había elegido para compartirlos con ustedes el día de hoy. Sin embargo, le encontré mucha razón y quise rescatar estos 5 puntos. Por un lado, ellos nos planteaban de que el ámbito de eSport posee una especie de prejuicio muy importante con respecto a que aquellas personas que los practican llevan una vida sedentaria y responde principalmente al desarrollo de acciones de adolescencia o un adulto joven, ¿ya? También nos dice que indudablemente, y como comenzó Gabriel, tiene una proyección de crecimiento exponencial. En alrededor de 2 años, en términos de crecimiento monetario, de 300 millones pasó a cerca de 908 millones, y eso fue un incremento muy importante de esta industria. Lo que decía Gabriel dice algo muy importante, que en el mundo del trabajo nosotros relacionamos y conocemos que la exposición
de las personas de jugadores de élite, de eSport, se asocia alrededor de 12 a 15 horas al entrenamiento de esta acción. Y otro elemento importante es que existe en la evidencia científica una cierta predisposición a sufrir de trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior. Los estudios el día de hoy que han intentado ver la cantidad de movimientos que realiza una persona o un deportista de élite nos da referencia a que en una postura mantenida, principalmente de la zona escapulohumeral, del hombro y de los brazos, y sobre todo a nivel de la mano, en donde se están desarrollando una gran cantidad de movimientos a nivel segmental, son alrededor de 400 movimientos por minuto. Entonces, imagínense esa cantidad de acciones repetitivas y luego proyectada en estas 12 a 15 horas que tiene una persona que ejecutar su acción. Y también nos dice una cosa súper importante esta carta, que los autores comienzan a darse cuenta de que el ámbito sociosanitario no está tan bien preparado para darle una respuesta a este tipo de acciones de tipo repetitiva, pero que vengan del ámbito de los eSports, y nos establece este elemento como un desafío para todo el sistema de salud. Y esto es una revista inglesa. Bueno, yo aquí te quiero complementar algunas cosas, Marco. Yo, bueno, coincido con esta idea. Sí, la utilización o la realización de la actividad del eSport está relacionada con una vida sedentaria, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que hay que ser súper responsable de poder complementar este tipo de actividad con otra, ¿ya? Y claro, pasar más de 12, 15 horas sentado frente a una pantalla no te va a hacer bien. Por eso ahí, desde la ergonomía se sugiere poder implementar micropausa cada 30 a 45 minutos que impliquen, por ejemplo, estiramientos de extremidad superior, que impliquen cambios de la actividad, entonces ahí cambiar de postura, pasar de una postura sedente a estar parado, ¿ya? Y complementar entonces desde lo recreativo con otro tipo de actividad, e incluir también un entrenamiento de extremidad superior que te permita poder sobrellevar este tipo de exposición. Ahora, claramente la industria ha crecido exponencialmente y ahora vemos que la industria de los videojuegos es tremenda. O sea, yo ahí me recuerdo hace unos años atrás, yo soy jugador de videojuegos, por eso se los cuento. Y he tenido casi todas las consolas. Yo actualmente estoy jugando Nintendo Switch. Y la industria de los videojuegos ha crecido exponencialmente. Nintendo estuvo a punto de irse a la quiebra antes de antes de que sacara la Nintendo Switch. Y cuando saca esta Nintendo Switch logró acaparar a un grupo de personas no menor, ¿ya? Y ahí entonces yo no solamente lo relacionaría con la adolescencia, sino con la adultez mayor. Yo tengo 37 años, pero tengo muchos amigos de 40 que siguen jugando videojuegos. Entonces, creo que es un tema que se va a quedar y que es súper importante poderlo conversar y socializar. Marco, tú nos presentaste esta presentación en relación a la sintomatología asociada. Sí, hay otros estudios, principalmente en Turquía, quienes están haciendo una especie de índice de riesgo, que es como una especie de instrumento específico, el cual te está siendo exportado a otros países. Todavía no se valía algo similar en Chile, pero ellos en una muestra de más de 1.000 estudiantes universitarios detectaron que como efectos colaterales de este tipo de actividades se encontraron un 66% de esta población de estudiantes con entumecimiento, un 56% después con debilidad muscular, cerca de un 30 y algo por ciento con dolores nocturnos posteriores y un 50% un deterioro funcional. Entonces, acá yo también quiero complementar una idea que dice muy bien Gabriel, que tiene que ver con que en el contexto de pandemia que estamos viviendo todos a nivel internacional, se están ejecutando dos grandes procesos. A pesar de que sabemos que nuestro cuerpo es una máquina del movimiento, las actividades laborales están yendo a una tendencia mucho menos activa. Van a ir a una actividad mucho más de un comportamiento sedentario en el contexto de trabajo y también inclusive en algunas acciones de tipo de ocio deportivas como ustedes están realizando, también se van a asociar a
un menor gasto energético. Entonces, no quiere decir de que uno esté a favor ni en contra, sino que tiene que ver con que, perfecto, si vamos a realizar este tipo de actividades, también pongamos un buffer o otra acción la cual sea capaz de generar una contraposición a este debilitamiento, a estas situaciones. Principalmente en el contexto de la pandemia de COVID, se hizo este mismo estudio sobre trabajadores chilenos, ¿ya? Y se dio cuenta también de un mayor nivel de comportamiento sedentario, el cual está asociado a un menor gasto energético, y también principalmente el contexto de la postura. Y en el contexto de la postura, una de las cosas en las cuales hizo referencia la Sociedad Chilena de Economía era que el exceso de comportamiento postural excesivo en un determinado espacio de tiempo estaría afectando el ámbito muscular, lo cual está siendo confirmado por este estudio. Entonces, aparte de lo que dice Gabriel, de que tengamos la posibilidad de, obviamente, desarrollarnos en el ámbito de lo que ustedes eligen, están compitiendo, indudablemente también tomen una situación desde un punto de vista desde el entrenamiento físico, por un lado, segmental, a todo lo que es el ámbito de las extremidades superiores, tronco, pero también complementarlo con otros elementos que sean capaces de combatir alteraciones fisiológicas. Y eso tiene que ver con la forma en la cual nosotros analizamos la carga física en la actividad que ustedes realizan. Por un lado, estamos analizando el gasto energético, y por otro lado, estamos asociando una sobrecarga biomecánica, que después la vamos a establecer. Gabriel, si quieres. Sí, mira, a mí me llama la atención, bueno, el entumecimiento. La gente que no se dedica al área de la rehabilitación, el entumecimiento es la sensación de pérdida de sensibilidad en la extremidad. Entonces, ¿cuáles son los signos, las banderas rojas o amarillas que uno debería tener cuando está haciendo este tipo de actividad? Por ejemplo, el dolor. Ya el dolor es uno de los primeros síntomas. El dolor, el dolor es un aviso que nos da el cuerpo que algo está ocurriendo en el sistema musculoesquelético. Ya la pérdida de funcionalidad, la pérdida de fuerza, y debilidad y deterioro funcional, y la pérdida de sensibilidad son elementos importantes a considerar. ¿Ya? A continuación yo les quiero presentar algunos tips, ¿ya? Y yo creo que esos son como los elementos que uno, frente a este tipo de conversación, son los que más tomen en cuenta para que esta actividad sea óptima y efectiva, ¿ya? Y tal cual como lo dije anteriormente, la primera variable que uno tiene que considerar frente a un tipo de actividad son los tiempos de exposición, ¿ya? Estar más de 4 horas frente a una misma actividad es perjudicial para el cuerpo. Lo que se sugiere es no superar el rango entre las 3-4 horas, pero dentro de esa actividad incluir micropausas, y ojalá micropausas de 35 a 45 minutos. O sea, perdón, incorporar estas pausas cada 35 a 45 minutos de manera continua, y esas pausas pueden ir entre los 4 a 8 minutos, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer en esa micropausa? Cambiar de posición, pararme, por ejemplo, ¿ya? Existen algunos o sea, mesas que se elevan, entonces tú cambias de posición, pasas de estar sentado a estar parado. Fíjense que el gasto energético se duplica en la posición, en la posición de dos apoyos que en la posición sedente. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, genera el mayor gasto energético, estar parado puede ser una opción. Ahora, las mesas son muy costosas, ¿ya? Entonces, si tú tienes acceso a poder comprar este mobiliario, excelente, pero si no lo tienes, entonces las micropausas que impliquen pararte, caminar en un pasillo, generar estiramientos de extremidad superior, son algunos tips que se sugieren, ¿ya? A mí me gustaría hacer un pequeño quiebre y saber cómo es la caracterización del grupo que nos está viendo ahora, ¿ya? Déjenme duplicar, o sea, déjenme abrir esta aplicación. Yo les creo un Menti,
y se los quiero compartir. Si ustedes se van a www.menti.com, tú lo pueden hacer desde el celular o desde una pantalla. Me gustaría saber cuántos hombres y cuántas mujeres están viendo esta charla, ¿ya? Yo sé que esto se está transmitiendo vía YouTube y nos pueden estar viendo. Y si ustedes se ponen ingresan a la dirección, pueden poner el código 87766517 y verificar, bueno, cómo es la caracterización del grupo. Mira, ahí contestó una persona. Hay otra. Nosotros acá tenemos... ¿cuántas personas tenemos en sala acá? 31. Hay 14 respuestas. ¿Ya? Bueno, cuando yo estaba más chico y empecé a experimentar las consolas, mi primera consola de videojuegos fue el Atari, ¿ya? El Atari que funcionaba con cartridge. Después tuve computador, tuve Nintendo, tuve PlayStation. Y generalmente mis pares eran hombres, pero actualmente uno puede ver jugadoras de videojuegos mujeres, y eso es muy bueno porque abre esta brecha de género que ha estado muy contingente hoy en día, ¿ya? Entonces es bonito ver que es una disciplina que es compartida, que no es solamente de hombres exclusivamente, sino que es de mujeres. Y eso es muy bueno. Voy a ir a la segunda pregunta. Déjenme pasar acá cómo vuelvo a la segunda pregunta. Mira, todavía siguen contestando. No sé cómo pasar a la segunda pregunta. Denme un minutito. Son 25 preguntas. Sí, Gabriel, también don Gastón nos comenta que hay una representante también a un nivel super pro en temas de juego, ya que fue la primera representante chilena. Mira, nos dice, incluso hubo una chica que fue la primera mujer profesional de CSGO chilena, ya, así que felicitaciones ahí. Nosotros también, antes de hacer esta actividad, nos pusimos en contacto con distintas asociaciones para saber si tenían lineamientos con respecto a elementos de calidad de vida, de autocuidado, y no aparece un lineamiento. Después fuimos a la Federación de Deportes Panamericana de eSports, nos contactamos con ellos y tampoco tienen lineamientos claros con respecto a esto. Entonces, por eso para nosotros es tan interesante poder establecer esta conversación con ustedes, hacer estos matches que están viendo que existen desde el mundo del trabajo y el mundo del deporte, porque el nivel de investigación el día de hoy se encuentra principalmente en los niveles más bajos de la investigación, que son estudios de caso. Entonces, esto nos da y proyecta una gran cantidad de acciones y que lo necesario o lo importante que tiene que ver con que nosotros en el mundo desde lo académico conversemos también con los intereses de nuestros estudiantes y también de nuestros representantes, en el caso de nuestras universidades, y podamos hacer una simbiosis de investigación, de mejora, para establecer lineamientos. Así que dejamos esa invitación también establecida en esta charla, porque lo que hemos visto con las distintas federaciones es que no están tan claros los lineamientos en términos de la salud, seguridad y cuidado de las personas que realizan estas actividades deportivas. Así que ahí hay un desafío que podría ser compartido por todos y por todas. No, excelente, excelente, Marco. Yo creo, bueno, el por qué quise acceder a esta charla también es porque de verdad creo que es un tema que es súper contingente y que está marcando tendencia y que se va a quedar, ¿ya?
Fíjense acá, bueno, esta es la segunda pregunta, ¿qué edad tienen? Me llama la atención los sub 30 y los sub 35, ¿ya? Yo estoy ahí en la línea verde, yo tengo 37, y claro, ahí me interesaría preguntarle, que es una de las preguntas que viene. ¿Qué juegan? Ya, pero antes de eso, ¿qué tipo de consola tienen o qué tipo de dispositivo tienen? ¿Ya? Yo les comenté que yo, bueno, actualmente tengo Nintendo Switch, pero también fui jugador de PC. Nunca he tenido Xbox. Sí tuve la PlayStation. Ya, fíjense que una de las consolas más vendidas en la historia es la PlayStation 2. Ya, no sé si tuvieron la PlayStation 2. Ya, y claro, los juegos que tiene, ahí me llama la atención que la mitad de la gente juega PC, ¿ya? O utiliza el PC. Fíjense que las ligas existentes que yo conozco por lo menos, y las más formales, tienen PC, ¿ya? Eh, y, o PlayStation, ¿ya? Bien, me gustó esta caracterización. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Este es... En el chat, igual que Matías nos dice que también hay una gran cantidad de personas que nos están viendo que lo más probable es que también utilicen 2 o más consolas. Así que eso también, claro. también pudiésemos censar. Y también es un elemento la cual las interacciones van a ser distintas. También la señorita Natalia nos dice el PC tiene más funciones además del juego. Creo que eso también influye en esa usabilidad. No, sin duda que sí, sin duda que sí. Comparto absolutamente. De hecho, siempre cuando converso con gamers, siempre dicen, cómprate un PC. Yo he escapado un poco de eso, pero yo creo que en algún momento voy a caer en la compra de un PC gamer. Aquí, por ejemplo, ¿qué juegan? Los juegos de disparo, el Call of Duty, ¿cuál más? Ahí si me pueden ayudar en el chat, ¿qué tipo de juego? Yo, por ejemplo, utilizo mucho los juegos de rol y me gustan mucho. Fanático de Zelda, shooter Call of Duty, y de pelea, Mortal Kombat, Street Fighter. Ahí, Valorant. Si me pueden ayudar, ¿qué significa CS? Sería súper bueno. Battlefield. Battlefield. Ya, esta pregunta que viene es ¿a qué juegan? Y ahí me pueden poner la sigla o cómo se dice comúnmente. Tienen 3 opciones. Mi hermano, por ejemplo, juega Valorant. Mira, ahí Sebastián Hernández, un saludo, Sebastián. Y Motor, Dirty Rally 2.0, gran juego ese. Dice acá, los que usan PC tienen una leve ventaja desde el uso de lentes de realidad virtual. Bueno, sin duda que la realidad virtual ha estado bien en boga. Mira, aquí están apareciendo algunos juegos. LOL, League of Legends. ¿Qué significa CSGO? Ahí si me pueden ayudar. FIFA 21, gran juego. WRC, gran juego también. Yo lo jugaba mucho en la Play 4. Rocket League es un juego que está tomando mucha relevancia en niños. Yo conozco hartos sobrinos que juegan ese juego. Ahí vemos como el Valorant, el LOL y League of Legends es un juego que cobra relevancia. ¿Tú, Marco, conoces algún tipo de estos juegos? No, yo tenía unos favoritos de la Xbox.
que si alguien sabe a qué Ya. otra consola se ha replicado sería mejor, que creo que es el Gears of War, que es un juegazo, al menos para mí. Y también Battlefield, también lo he jugado. Y Counter-Strike creo que aparece por ahí, así que es súper Sí, bueno juego, pero el mío era el Máquinas de Guerra. Ahí me dice sí, Gastón, PC. yo el Counter-Strike lo jugué en PC, pero hace hartos años. Ahí lo dejé de jugar. No, que buena respuesta. Just Dance, gran juego. A mí me gusta Just Dance. Bueno, Just Dance tiene una relación ahí con los sistemas, o sea, no de realidad virtual, pero son como tipos de tecnología que se pueden ir haciendo y que van a estar saliendo, como este tema de los sistemas inmersivos, los juegos inmersivos. Uno se mete dentro de este sistema. Ah, Among Us. Yo todavía no he experimentado con ese juego. Mi sobrino ahí es fanático. Minecraft, clásico Minecraft. Bien, bien, bien. Se agradece la interacción. Bueno, yo a continuación les quiero mostrar algunos tips que, déjenme acá proyectar, que consideramos que son relevantes para, para un jugador que trabaja en esta disciplina o practica esta disciplina, ¿no? Perfecto. ¿Se ve ahí la presentación? No se está viendo. Denme un minuto. No, se ve tu cámara. Ahí sí. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, súper, todo bien. Perfecto. Bueno, tal cual como ustedes lo dijeron, el jugador generalmente utiliza una estación que es como la que ustedes ven acá, ¿ya? Estoy viendo a Gastón Tapia, que tiene un micrófono. No es Gastón. Alguien que está con cámara encendida tenía un micrófono super power. Francisco. Francisco tiene un micrófono bacán. Ahí saludos, Francisco. Estos micrófonos cobraron relevancia el año pasado en pandemia, sobre todo con este tema de las clases virtuales. La comunicación era un tema muy importante. Y claro, yo a esta estación le agregaría este micrófono que sea unidireccional, que logre captar la voz de la persona. Pero también podemos tener estos dispositivos que son estos típicos audífonos que tienen micrófono y que resultan ser relativamente buenos. Lo que tiene que tener una estación de trabajo, bueno, esta pantalla, mouse, teclado, ¿ya? Y una silla. Fíjense que esta imagen que ustedes ven acá, la persona tiene los brazos en el aire, ¿ya? Y una de las características importantes de la postura es que estos brazos estén apoyados, y ahí entonces la silla gamer cumple un rol fundamental. Yo he participado de muchas charlas y siempre me preguntan, ya, ¿qué silla recomendáis tú? Y yo recomiendo la silla gamer. ¿Por qué? Porque en precio-calidad es la mejor silla para trabajar, ¿ya? Y tengo amigos que son gerentes de empresas y me dicen, no, ese que me duele la espalda. ¿Y qué silla me recomendáis? Tú que trabajáis en ergonomía. Y yo recomiendo la silla gamer. Me dicen, oye, pero si es una silla para jugar. Pero es que en precio-calidad es la que cumple con todas las funcionalidades. Es una silla que se regula en altura, que tiene apoyabrazos, entonces evita que el hombro se sobrecargue y evita que la muñeca se sobrecargue, ¿ya? Pero esa altura tiene que coincidir con la altura de la mesa. Perdón. Esa altura
tiene que coincidir con la altura de la mesa, porque si no coincide, igual voy a generar una sobrecarga. Se le puede modificar el respaldo, entonces la persona se acomoda en esta silla de mejor manera. Pero ojo, si esta silla no tiene un apoyapiés respectivo, la pelvis se pierde en estabilidad y te va a doler igual la espalda. Entonces, ahí un apoyapiés es fundamental para poder mantener una postura. Y estos cojincillos lo que hacen principalmente es poder generar un apoyo en las curvaturas de la columna. Hay que recordar que la columna tiene quiebre y esos quiebres son en la zona cervical y en la zona lumbar. Entonces, estos cojincillos ayudan. Ahora, yo esto los puedo reemplazar con un rollo de toalla, por ejemplo, que me generen un mejor apoyo. Pero estas son como características que son súper importantes en una estación de trabajo. Ahora, fíjense que, dato rosa, las sillas gamer están basadas en sillas de automóviles de alta gama, ¿ya? Y eso genera una mejor, estar más confortable, estar más cómodo, ¿ya? De hecho, ahí estuve leyendo unos documentos y mostraban la historia de la silla gamer. La historia de la silla gamer está basada en un auto de alta gama, ¿ya? Lo sacaron y lo montaron para que una persona se sentara y estuviera cómoda, ¿ya? Y en cuanto a la usabilidad del teclado, claro, nosotros podemos ver este teclado convencional y ahí como la participante, que fue la que dijo, déjenme revisar acá el chat, Natalia, claro, el PC tiene más funcionalidades, pero existen estos teclados que son para jugadores, pues, ¿ya? Fíjense que este teclado, o sea, esta interfaz que es mouse y teclado para un jugador que juega Valorant, por ejemplo, te permite tener un mejor control, pero te permite mantener la posición de las muñecas en posiciones neutras. Un teclado, cuando uno lo ve en este posicionamiento, las muñecas se quiebran. Por lo tanto, estos teclados que son mitad teclado y la otra parte mouse, lo que te permiten es generar una mejor comodidad en las muñecas. Entonces, si uno me pregunta, bueno, ¿qué tips gamer debería tener alguien que juega mucho tiempo a este tipo de cosas? Es modificar, por ejemplo, el teclado y llevar a esta interfaz, ¿ya? Si ustedes no coinciden conmigo, háblenme en el chat y lo podemos discutir. Pero desde los estudios, el teclado funcional que te permite escribir todo y generar documentos y trabajar también, claro, es súper funcional, pero para un jugador que necesita mover el cursor para que el mono se mueva y por el otro lado maniobrar, este teclado y el mouse son muy prácticos, ¿ya? Esta foto es representativa un poco de las butacas de los jugadores, ¿ya? Y por lo tanto una silla gamer trata de emular esta posición, ¿ya? Por lo tanto, la inclinación de la silla es súper importante. Una silla que no logre modificar su inclinación es una silla que es muy poco funcional o poco ergonómica, ¿ya? Ahí estoy viendo ¿cómo se llama acá? Déjenme ver a Gastón, que está en una silla gamer, ¿ya? Ahí Gastón la está mostrando. Excelente. Gracias, Gastón. Súper bien, po. Ahí podríamos ver, Gastón, si tu apoyabrazos coinciden con la altura de la mesa. Es un típico error que tiene la gente. Perfecto. Ahí vemos una silla excelente. Esa es un poco la idea. La idea es que cuando yo estoy jugando en un PC, el apoyabrazos coincida con la altura de la mesa. Por eso es súper importante que cuando uno invierte en una silla, tiene que invertir en una mesa, ¿ya? Las mesas no todas son de la misma altura. Bueno, esta foto que yo les quise mostrar acá es básicamente un tipo de estación de trabajo que es ergonómico, ¿ya? Y ustedes pueden ver acá una silla muy parecida a la silla gamer con apoyapié y te permiten tener múltiples pantallas con un mouse y un teclado que están a la misma altura y te podías hasta tomar un café.
Pero si uno está más de 4 horas en esta misma posición, le aseguro que igual les va a doler alguna parte del cuerpo. Entonces, ahí el tiempo de exposición es súper importante, ¿ya? Fíjense que hay unos estudios súper buenos que relacionan la diabetes con los tiempos de posición sedente. Estar mucho tiempo sentado afecta el metabolismo y afecta la fisiología, y por lo tanto los componentes bioenergéticos también se ven afectados. Entonces uno es más propenso a tener diabetes, por ejemplo, si es que estoy mucho tiempo sentado, ¿ya? Entonces hay que tener ojo también con cuánto tiempo estoy en este tipo de postura y este tipo de posición. Sí, Gabriel, en ese tópico me gustaría hacer un aporte que tanto en salud ocupacional como a nivel de lo que es salud común, aparece una evidencia, ya en salud común mucho más fuerte y en el salud del trabajo, una evidencia insuficiente el día de hoy de resistencia a la insulina. Entonces, ¿cómo se traduce esto en el cotidiano? Que una vez que ustedes consuman alimento, esta tips que le daba Gabriel, también intenten integrar los quiebres de la postura alrededor de cada 20 minutos, sobre todo después de haber comido algo, ¿ya? Para que ayuden a su cuerpo, para que pueda intentar establecer o controlar mejor este elemento nutricional, ¿ya? Así que si durante la jornada es durante 30, 35 minutos, después de que ustedes hayan comido algo en particular, intenten tener ese quiebre cada 20 minutos. Otro tema, otro tips que es súper bueno es el mouse, ¿ya? Bueno, el mouse tiene una funcionalidad para el PC súper bacán, ¿ya? Y lo que se pretende es mantener una posición neutra de la muñeca, ¿ya? Yo extraje esta foto de internet, pero esta foto tiene un error, porque si uno hace una búsqueda bibliográfica, los estudios plantean que se sugiere mantener una postura neutra, pero no hay mucha diferencia significativa entre este mouse y este otro mouse, ¿ya? Yo tengo un tío, así como anécdota, tengo un tío que importa cosas. Y un día me dijo, Gabriel, sé que importé mouse, y eran este tipo de mouse. Ayúdame a venderlos, tú que te dedicas a la economía. Le dije, ojo, yo no vendo cosas, me dedico solamente a lo académico, déjame buscar evidencia. Y busqué evidencia y efectivamente no había mucha diferencia entre ese y ese mouse. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tu inversión no es muy efectiva porque en realidad no hay mucha evidencia científica que respalde este mouse con respecto a este otro, ¿ya? Entonces esas cosas igual son súper importantes comentarlas porque muchas veces en las tiendas te venden este mouse y te dicen, no, este mouse es bacán porque es ergonómico y no te va a generar dolencia musculoesquelética, pero si utilizas el mouse 12 horas te va a doler igual la mano, ¿ya? No tiene mucha diferencia significativa con él. Lo que sí es súper importante es mantener el correcto acoplamiento de la mano. Y ese acoplamiento tiene que ir en función de... Marco tiene un poco de interferencia. Sí, compadre, que quería dar también un tips antes que se me vaya, en base a lo que estabas planteando tú. Básicamente comentar de que en el mundo del trabajo, acciones muy repetitivas, por ejemplo, piensen en personas que están haciendo tejidos y pasan muchas horas haciendo tejidos. La evidencia nos muestra ahí que lo mejor que se puede realizar ante acciones de tipo repetitiva, principalmente son agregar estas micropausas que decía Gabriel también. Cada 20 minutos, 2-3 minutos de micropausas para permitirle a esa estructura que pueda descansar un poco. Sí, yo la idea que quería comentar es que el acoplamiento mano-objeto es súper importante. ¿Y qué es lo que se sugiere? Es que la muñeca esté en esta posición, en una posición neutra, y si uno lo mira desde acá, en una leve, pero leve cubitalización, ¿ya? Esa posición es la posición ideónea, ¿ya? Y este mouse en esos tiempos cumple esa posición. Ahí dice, los mousepads que tienen almohadillas para la muñeca ayudan. No, ayudan totalmente, Natalia. O sea, esa almohadilla
mantienen la muñeca en esta posición. Si no, la tendrías en esta posición. Y eso ya es perjudicial si es que tú lo mantienes por más de un tiempo estimado. ¿Ya? A mí, Matías, dice, duele mucho la zona del romboides cuando se está mucho tiempo. A mí, Matías, me gustaría que nos comentara qué es lo que molesta cuando estás sentado. Ahí coméntanos en el chat. Yo por último, quiero irme al videojuego de consola, ¿ya? Y les quise mostrar un poco una historia gráfica de lo que ocurre con los joysticks. Fíjense, acá está el joystick de Atari. Ya, yo creo que muchos jugamos con esto cuando éramos chicos en el verano. Yo ahí recuerdo verano en el sur. Mi familia es de Cauquenes, y Cauquenes tiene un balneario que se llama Peyúgue. En Peyúgue yo recuerdo mucho haber ido a jugar videojuegos de esta forma, ¿ya? Y claro, en los arcades, con fichas. Y ahí uno tenía este joystick y tenía múltiples botones. Claro, saltar de aquí a acá, ya estamos hablando de los años 80, ¿ya? Y básicamente estos joysticks marcaban un poco la funcionalidad de los juegos. Los juegos de Atari eran súper básicos, tenían dos botones, entonces uno movía y apretaba y jugaba. Ya cuando empiezan a salir los videojuegos de arcade, tenían mayores funcionalidades, su gráfica era más baja. Y esto se mantuvo. Yo jugué mucho tiempo PC en simuladores de vuelo con este tipo de joystick que tenía múltiples botones, pero aquí nos saltamos al videojuego con un joystick más elaborado. Ahí tenemos la Nintendo, la Super Nintendo, que generaba un acoplamiento de mano, ¿ya? Ya no era solamente así, sino que era así, de esta forma. ¿Ya? Y aquí el principal detalle es la utilización de los botones laterales que tenía la Super Nintendo. Y de ahí pasamos a algo un poco más ergonómico, y cuando hablo más ergonómico es generar un mejor acoplamiento de la mano con el joystick. Y ahí tenemos la Nintendo 64, ¿ya? Y este modelo de la Nintendo 64 mantiene un poco la tendencia que es copiada por la PlayStation 1 y 2, 3, y ahí tenemos la PlayStation 5, ¿ya? Y esto lo copia la Nintendo Switch, ¿ya? Pero fíjense que un quiebre importante, y esto se relaciona a lo que comenta Marco, de estas revisiones sistemáticas o estas revisiones de la literatura en los años. Si uno se va a la parte científica, el quiebre lo marcan dos dispositivos. Uno es la Nintendo Wii, ¿ya? Y el otro es el iPhone, ¿ya? En cuanto a tecnologías de videojuegos, ¿ya? Y ahí crece exponencialmente. Y hay que recordar la Nintendo Wii, que separa sus joysticks de manera inalámbrica, incluso a través de tecnología Bluetooth. En algunas consolas se utilizaba mucho el infrarrojo, y marca el juego que es más interactivo, con un sistema que es más inmersivo, y te mete un poco más en el videojuego a través del movimiento. Entonces tenías un mando de control y con un joystick. Y eso se replica mucho en la Nintendo Switch, ¿ya? Yo soy fan de la Nintendo Switch, ¿ya? Una consola que a mí me gusta mucho, pero me gusta porque tiene esta como plasticidad, te permite jugar de esta forma, pero te permite tener los dos joysticks para poderte mover, y te genera, tú le sacas estas patitas y la puedes utilizar de esta manera, pero aparte tú la puedes compartir con otro jugador de esta forma, ¿ya? Quizás no sea una disciplina de eSport como la que ustedes están pensando, pero en gusto no hay nada escrito. A mí me gusta mucho esta consola, pero no quería dejar de lado la utilización del joystick, porque la utilización del joystick es la evolución un poco del teclado en esta estación, ¿ya?
Eso, muchísimas gracias. No sé, yo quiero abrir este espacio para que conversemos. Ahí, Marco, no sé si podía activar tu cámara para que podamos ir respondiendo las preguntas. Y me gustaría que pudiéramos lograr esta simbiosis, esta conversación en relación a esta temática que es nueva, ¿ya? Yo creo que aquí estamos siendo bien atrevidos, bien innovadores en poder plantear esta conversación en estos pequeños grupos de interés, en estas ligas que se están generando. Y yo aquí quiero mencionar a un gran amigo que es Sebastián Hernández. Sebastián, nos conocemos hace muchos años, y cuando vio la charla me dijo, oh, yo tengo un grupo y participo con varios amigos, y tenemos una liga y me contó los juegos que juegan, y que se juntan. Entonces, creo yo que es muy relevante, ahí activo la cámara Sebastián, ahí, entonces yo creo que es muy relevante conversar esto, po. Ya, ¿a qué estamos expuestos? Es súper bueno conversar a qué estamos expuestos, porque, claro, esto se puede jugar de manera recreativa, pero no es bueno estar mucho tiempo en esto. Ya, entonces, quiero que abramos el chat para conversar, si es que hay alguna duda, consulta. Ahí estoy viendo a Matías que dice, claro, cuando se está sentado por varias horas, además, cuando se produce dolor cervical. Mira, fíjate, Matías, ahí, claro, ahora entiendo tu pregunta. Cuando uno está mucho tiempo sentado, efectivamente duele la espalda. Pero ahí uno de los tips que yo siempre sugiero son estos rollitos que uno puede hacer y ponerlo en la silla en la parte lumbar. Ahora, idealmente una silla tiene que tener un respaldo que te permita apoyar la cabeza. La cabeza mucho tiempo, mantenida en el tiempo sin un apoyo, los músculos se fatigan porque están en contra de la gravedad. Entonces ahí van estos colchoncillos que se ponen en la espalda y en el cuello y que permiten mantener una mejor postura. Ahí Natalia comenta, dice, yo compré periféricos para mi notebook y me ha servido mucho para mejorar la postura. Natalia, ¿a qué te refieres con periféricos? ¿Qué es un periférico? Ah, perfecto, a eso te refieres. Ya, excelente, excelente. Claro, ahí complementar un teclado periférico, un mouse periférico, te permiten poder generar una mixtura en cuanto a este tipo de elementos. ¿Ya? Ahí Sebastián nos comenta, somos parte de Rodelino Román y Sport, con roster de fútbol y motor NBA 2021. Oye, es un muy buen juego ese. Con streamer de shooter. ¿Ya? Aquí quiero comentar algo. El NBA 2021 salió en todas las consolas, incluso lo sacó en Apple Arcade. Muy buen juego. Gastón dice, el tema de ergonomía y sport en Latam, de Latinoamérica, están muy en pañales. Si se puede decir, como no son tan importantes en comparación a cómo son tratados en Europa y Asia. Bueno, yo creo que esta temática abre la importancia de estos eSports, así que yo también agradezco mucho el espacio de ahí de Macarena y Marcelo en relación a conversar sobre este tema, ya que así como están siendo muy relevantes en Europa y en Asia, bueno, los asiáticos, que son los que crean estas cosas, deben tener esto muy avanzado. Entonces, conversarlo en Latinoamérica lo considero que es muy relevante. Ahí Juan plantea, dice, ¿cree que el kinesiólogo debería tener un mayor impacto en estos nuevos deportes? Sin duda que sí, Juan. Yo creo que ahí la kinesiología
desde la biomecánica, desde la ergonomía, puede aportar mucho a poder generar un correcto entrenamiento del cuerpo y la postura para este tipo de condiciones. Francisco, te doy la palabra. Tienes la mano levantada. Hola, Gabriel. Buenas tardes. Sí, buenas tardes todavía. Primero agradecerte obviamente por la charla que acaban de hacer y obviamente por darme la oportunidad de hacer una pregunta. Te quería preguntar, porque una de las lesiones que más aparece no tanto en los papers, pero sí en la prensa que se produce en videojugadores profesionales o en videojugadores amateur, pero que dedican mucho tiempo al gaming, es el síndrome de túnel carpiano. ¿Y qué tipo a qué crees que se debe, obviamente, que prolifere como la lesión de los gamers hoy en día? Y en segundo lugar, ¿qué crees tú que podrían hacer algunos videojugadores como para evitar que se les produzca este síndrome? Muy buena tu pregunta, Francisco. Yo no quise andar mucho en ese tema porque pensé que no iba a salir, pero qué bueno que la preguntaste. Primero que todo, el síndrome del túnel del carpo, para que ustedes vean acá, la mano tiene músculos que hacen estos movimientos, y este movimiento en específico, que es la prensión, se ejerce por los músculos del antebrazo. Por lo tanto, cuando uno está manipulando con la mano, hay un paquete de tendones que pasa por esta zona. Y por esta zona también pasan ciertos nervios y ciertas estructuras ligamentosas. Entonces, cuando uno está apoyado mucho tiempo, genera una presión, ¿ya? Y cuando el movimiento es muy excesivo, se genera una inflamación. Y ahí ocurre la primera sintomatología del túnel del carpo, que esta inflamación genera un dolor y una compresión. Y se empiezan a generar alteraciones en los nervios, principalmente de estos tres dedos. ¿Ya? En ese sentido, cuando se pierde el control de este dolor producto de mucho movimiento, ocurre el síndrome. ¿Ya? Antiguamente, los médicos, ¿qué es lo que hacían? Hacían una incisión en la mano, cortaban, abrían el túnel y entonces se descomprimía este paquete y las personas podían seguir haciendo actividades. Pero ¿qué es lo que se empezó a ver? Se empezó a ver que si tú no cambiabas la actividad, el dolor seguía y por mucha operación que tú tuvieras, el síndrome se mantenía. ¿Qué es lo que lo que se está conversando actualmente? Es poder generar elementos de compensación. Y ahí entonces la ergonomía cumple un rol súper importante porque, por ejemplo, esta recomendación de los tiempos de exposición hace o evita o retarda que este paquete ligamentoso se inflame. ¿Ya? Hay algunos ejercicios de fuerza y de estiramientos que compensan a esta actividad. ¿Ya? Entonces, el síndrome del túnel del carpo es súper relevante, pero uno también lo puede prevenir, ¿ya? Y en la prevención está el ejercicio terapéutico. Entonces ahí respondo a la pregunta que dice Juanpo. Un kinesiólogo podría aportar mucho en el asesoramiento en estos tipos de actividad, ¿ya? Enseñándote a conocer tu cuerpo, enseñándote a conocer el síndrome, pero también generando elementos que puedan prevenir la aparición de este síndrome. ¿Mm? No sé si ahí contesté tu pregunta. Bacán. Sí, súper. Muchas gracias. Aquí dice Sebastián, somos varios los equipos semi-pro que tenemos hasta psicólogos deportivos enfocados a la eSport. Y ahora, viendo la importancia de la ergonomía, todo nos puede ayudar a mejorar el rendimiento. Claro, ahí el psicólogo deportivo en esta disciplina puede aportar, po, ¿ya? Yo no soy psicólogo, pero desde la aproximación a la ergonomía existe una alta carga cognitiva, ¿ya? Porque tú recibes mucha información de una pantalla y esa información tú la procesas en tu cabeza, entra por tu ojo, se procesa, se interpreta en el cerebro y se procesa en tu cerebro y se ejecuta a través de un movimiento manual. Entonces, la información
tiene que ser de manera bien cautelosa, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, hay unos estudios súper bonitos en donde se evalúa, por ejemplo, la carga cognitiva con la cantidad de información que tiene uno en una pantalla, ¿ya? Entonces ahí podríamos conversar con un psicólogo desde la neurociencia. ¿Cuánta información debería tener una pantalla para poder jugar de manera efectiva sin tener una sobrecarga cognitiva que me interfiera en la ejecución de un movimiento? Sería súper importante, ¿ya? Junto con el tema del manejo de la ansiedad que te puede generar, o la frustración. Hay unos estudios de estímulo-recompensa que generan adicciones, ¿ya? Este tipo de actividad tiene un componente de adicción, ¿ya? Porque entre más ganas, más quieres seguir jugando, ¿ya? Y cuando pierdes te frustra, entonces vuelve a jugar. Entonces, ese tipo de condiciones son súper buenas estudiarlas. Yo soy kinesiólogo, me dedico a la parte física, pero conversar con un psicólogo, con un neurólogo, podríamos ampliar esta discusión, ¿ya? Ahí Matías dice, cuando se hablaba de parestesia en las presentaciones podría producirse un síndrome de los escalenos. Eh, Efectivamente hay una relación del cuello, cuando el cuello se aprieta un poco, puede eso, en algunos casos, pasar a llevar ciertas terminaciones nerviosas que puede generar el entumecimiento, la parestesia o la pérdida de sensibilidad de la extremidad superior, ¿ya? No es tan común, pero puede ocurrir. Ahí para responder a Matías. No sé si hay alguna otra duda o consulta. Ya estamos en la hora de término, ya cumplimos con la meta, 1 hora. No sé si está ahí Macarena o Marcelo. Acá, Gabriel. Perfecto. No sé si quieres dar lectura, creo que justo llegó un comentario. Sí, dice ahí el sistema Oculus Rift, inmersión total 3D, se está utilizando en rehabilitación, sería una excelente herramienta entre poco. Mira, ahí Daniel abriste una puerta difícil de cerrar. ¿Cómo se llama? Todos estos videojuegos que involucran movimientos se están utilizando en rehabilitación. De hecho, hay muchos estudios con la Nintendo Wii, con la Kinect, y que ahora se están abriendo a otras posibilidades. El futuro de la rehabilitación, uno de los futuros de la rehabilitación va a ser desde los videojuegos. Por eso es un tema que hay que seguir explorando. Eso, Marcelo. Perfecto. Bueno, con esto, Perdimos a Marco. Marco lo perdimos, claro, me mandó un mensaje por interno, tuvo un pequeño inconveniente, tuvo que retirarse, se retiró hace 3 minutos atrás, así que Ya. tampoco lo perdimos por tanto tiempo, ¿ya? Solamente desde la Federación Nacional Universitaria de Deporte de Chile, FENAUDE, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de San Sebastián, agradecer tu charla, el tiempo que colocaste a disposición, Gabriel, bueno, también a Marco, a todos y todas las asistentes que están en este conversatorio. Yo creo que voy a hacer una conclusión bastante amplia, pero yo creo que fue un proceso de enseñanza en alfabetizarse, perdón, con la conceptualización de la ergonomía, con darle valorización y dignificación a la ergonomía en el quehacer del ser humano. Y sobre todo ver este espacio que es cierto ha sido un descubrimiento, entendiendo que hace mucho tiempo existe el desarrollo de los eSports en Chile, pero que ahora ha tenido un auge en la construcción de tejido, en la construcción de organización, ¿cierto? Hay una federación, como lo comentábamos anteriormente, FEUNE, y hay algunas universidades que tienen selección y que se están reuniendo para poder hacer distintos tipos de actividades y poder fomentar y desarrollar y promover esta área. Entonces, simplemente agradecer por toda tu enseñanza en esta ponencia, Gabriel, ¿cierto? A Marco también, y también agradecer a cada uno de ustedes, estudiantes, externos, etcétera, quienes estuvieron aportando también. Yo creo que fue una instancia bien interactiva y que sirvió mucho para poder profundizar en el interés que tienen los deportistas, en este caso. Así que con eso, no sé, Gabriel, si quieres complementar.
No, yo agradecerte, Marcelo, por el espacio. Creo que es muy bonito conversar sobre esta disciplina y claro, muy abierto también a, a poder socializar desde mi expertise. Mira, uno siempre tiene que ser súper humilde en estas ponencias. El que más sabe es el que más hace la actividad. Y aquí los eSports son los indicados a abrir estos espacios. Así que yo de verdad te agradezco la instancia. Cuando me invitó Macarena, yo le dije, sí, démosle, porque pues, podemos tener una oportunidad para poder conocer gente y abrir estos espacios. Así que de verdad agradezco la invitación. Parece que Perfecto. perdimos a Marcelo. Ahí sí, no, aquí estoy. Muchas gracias, no había prendido la cámara. Súper, estamos con la jornada, Gabriel, muchas gracias. Como dices tú, ojalá que puedan seguir cimentándose distintos espacios de comunicación. La academia tiene harto espacio para poder promover, para poder complementar el desarrollo de eSports. También mandarle un abrazo grande y felicitar a los chiquillos que realizan esta actividad porque tiene mucha más significancia que solamente el hecho de practicar un eSports. Así que muchas gracias, desearle mucho éxito a todos. Y bueno, esta grabación va a quedar en el canal de YouTube y también va a quedar grabada también por si es que alguien tiene alguna intención de poder replicar este espacio o si quiere comunicarse con la Universidad de San Sebastián, con la USACH, con Gabriel, con Marco, etcétera, ¿ya? Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por la participación y nos estaremos viendo entonces para próximas actividades. Cuídense, por Perfecto, que estén favor, bien. para que pasemos luego esta pandemia. Que estén muy bien. Chao, chiquillos. Nos vemos. Chao, chao.